Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo resolver unos ejercicios de probabilidad en el programa de MATLAB. En este capítulo vamos a hablar lo que es de probabilidad, espacio muestral, evento, combinatoria, entre otros temas. Entonces, en este capítulo tenemos varios ejercicios que vamos a empezar a resolverlos. El primer ejercicio nos dice que la probabilidad de que un estudiante que ingrese a la universidad se gradúe es de 60%. Calcular la probabilidad de que 20 estudiantes que ingresen ninguno se gradúe, que se gradúen la mitad y que se gradúen todos. Entonces, como datos tenemos que n, nuestro total, nuestro número de estudiantes, que es 20, y nuestra probabilidad de 60%, que es 0,6. Vamos a utilizar tres comandos diferentes para responder cada una de las preguntas. El primero es p, binof, pdf, entre paréntesis 0, que es ninguno se gradúe, 20, el número total de estudiantes, y la probabilidad de 0,6. Esto para la pregunta de que ninguno se gradúe. Para que se gradúen la mitad sería 10 estudiantes, ya que en total tenemos 20. Entonces sería igual, p es igual a binof, pdf, entre paréntesis 10, 20 y la probabilidad de 60%. Y para la pregunta de que se gradúen todos, tenemos p es igual a binof, pdf, 20,20 y la probabilidad de 60%. Entonces lo que nosotros hacemos es run and advance y ya tenemos nuestra primera pregunta. Para dice la probabilidad de que ninguno se gradúe, tenemos aquí, podemos observar que es un número pequeño que se acerca al 0. Para la pregunta de que se gradúen la mitad, tenemos la respuesta de 11,71%. Y para los que se gradúen, para la pregunta de que se gradúen todos, tenemos la respuesta igual, como podemos ver aquí, que es bastante pequeña y que se acerca mucho al 0. Esto para nuestro primer ejercicio. Y CLC para borrar nuestros comandos. El siguiente ejercicio nos dice que encontrar la probabilidad de que 10 personas que se encuentran en una reunión un sábado, a lo más 2 hayan nacido en este mismo día de la semana. Entonces, como datos tenemos que x es igual a 2, n es igual a 10 de las 10 personas, nuestra probabilidad de 1 sobre 7, ya que es por lo menos un día en la semana que tiene 7 días. Nuestro comando a utilizar es igual a p es igual a binof cdf, entre paréntesis 2, ya que nos dice 2 hayan nacido en este mismo día. 10 el número total de personas y nuestra probabilidad de 1,7. Entonces nosotros ponemos run and advance y ya tenemos la respuesta a nuestro ejercicio, que es la probabilidad de que 2 hayan nacido este mismo día de la semana es de 0,83. Esto para este ejercicio. Y CLC para borrar nuestros comandos. El siguiente ejercicio lo que nos pide es encontrar la probabilidad de que 10 personas que se encuentran en una reunión un sábado, por lo menos 2 hayan nacido en este mismo día de la semana. Nuestra probabilidad de 1,7 en Q, que es 1 sobre 7, Q, que es 6 sobre 7. Para X tenemos los datos del 2 al 10. Y para nuestro comando, que es P1, que es el número que falta en este intervalo, menos binof cdf, entre paréntesis 1, 10 el número total y nuestra probabilidad. Esto utilizamos para calcular nuestra probabilidad complementaria. Y lo que hacemos es poner en Run and Advance y ya tenemos la respuesta a este ejercicio, que es la probabilidad de que por lo menos 2 hayan nacido en este mismo día es de 0,42. Para el siguiente ejercicio, lo que nos pide es de 100 monedas que son extraídas en una alcancía y puestas sobre una mesa, ¿cuál es la probabilidad de que entre 50 y 70 monedas inclusive se encuentren mostrando cara? Entonces, nuestro comando va a ser igual p es igual a binof cdf,
entre paréntesis 70, ya que nos pide, nos está dando un intervalo entre 50 y 70. Entonces es 70, 100 el número total de monedas y nuestra probabilidad es 50%. Menos BNOF CDF, entre paréntesis 49, 100, 0,5 con nuestra probabilidad de 50%. Y esto se supone que nuestra probabilidad es de 0,5. Ponemos Run and Advance y ya tenemos la respuesta. La probabilidad de que entre 50 y 70 monedas se encuentren mostrando cara es del 0,53. Para nuestro siguiente ejercicio nos dice que del ejercicio anterior, de las de 100 monedas que son extraídas de una alcancía y puestas en la mesa, nos pide que encontremos la media y la varianza. Entonces tenemos número total de datos, las 100 monedas, nuestra probabilidad es 50% y Q que también es 50%. Para nuestra media nos da que N por P, es decir, nuestro número total de datos por nuestra probabilidad, y para la varianza nos dice N por P por Q, nuestro número total de datos, la probabilidad y multiplicado por Q. Entonces lo que hacemos es Run and Advance y ya tenemos la respuesta, una media de 50 y una varianza de 25. En el siguiente ejercicio nos dice que se tiene 200 artículos, de los cuales 50 son defectuosos. Si son tomados 10 artículos al azar, calcular la probabilidad de que salgan. Nos pide dos casos. Primero, exactamente 5 defectuosos y el segundo, 5 o menos defectuosos. Entonces, tenemos 200 artículos. Los defectuosos son 50 y nos pide que los tomados al azar son 10. Entonces utilizamos dos comandos diferentes para responder a las dos preguntas que nos han planteado. Entonces tenemos h es igual a height pdf entre paréntesis 5 200, 50, 10. Igualmente para la otra pregunta. Entonces Run and Advance y ya tenemos la respuesta. Tenemos la probabilidad de que salgan exactamente 5 defectuosos es de 0,05558 y para la probabilidad de que salgan 5 o menos defectuosos es de 0,98. Esto para este ejercicio. Para el siguiente ejercicio nos pide que si la probabilidad de que una persona se contagie debido a la aplicación de una vacuna es de una en 10.000, ¿cuál es la probabilidad de que se contagien con el virus de la vacuna exactamente 5 personas en una población de 20.000 vacunados? ¿Y cuál es la probabilidad de que se contagien menos de 5 personas en la misma población? Entonces, como datos tenemos nuestras 20.000 personas vacunadas, nuestra probabilidad de 1 sobre las 10.000 personas y nuestra media de 20.000 por la probabilidad, que esto nos da 2. Utilizamos dos comandos para resolver las preguntas, que es P es igual a POIS PDF entre paréntesis 5, las 5 personas, y 2. Esto para las exactamente 5 personas. Y para la otra es P es igual a POIS CDF entre paréntesis 5, 2, y esto para las 5 o menos personas. Entonces ponemos Run and Advance y ya tenemos la respuesta a este ejercicio. La probabilidad de que exactamente 5 personas se contagien es de 0,36 y la probabilidad de que se contagie menos de 5 personas es de 0,98. Esto para este ejercicio. Para el siguiente ejercicio tenemos que durante un experimento en un laboratorio de física, el número promedio de partículas radiactivas que pasan a través de un contador
en un milisegundo es 4. ¿Cuál es la probabilidad de que 6 entren al contador en un milisegundo dado? Entonces tenemos la pregunta K es igual a 6, lo que ya está establecido U es igual a 4, y para responder a nuestra pregunta P4 es igual a POIS, PDF, entre paréntesis 6 lo que nos pide y 4 ya establecido. Lo que hacemos es poner Run and Advance y ya tenemos la respuesta a este ejercicio. La probabilidad de que 6 entren al contador en un milisegundo es de 0,10. Para el siguiente ejercicio nos pide calcular la probabilidad de que x sea menor a 20 con una media de 25 y una varianza de 3. Aquí utilizamos el comando y es igual a norm cdf entre paréntesis 20, 25 la media y 3 la varianza. Run and Advance y tenemos que la probabilidad de que x sea menor a 20 es de 0,047. Para el siguiente ejercicio nos dice que para una distribución binomial con n es igual a 5 y una probabilidad del 50%, calcular la distribución de probabilidades para la variable aleatoria 5. Entonces tenemos que x va a estar entre 0 y 5 y el comando que vamos a utilizar es p es igual a bnov pdf entre paréntesis el intervalo de 0 a 5, 5, nuestra probabilidad de 50%. Y también este ejercicio nos pide que nos den un gráfico de las variables x y p. Entonces ponemos Run and Advance y ya tenemos la respuesta a este ejercicio. Entonces la probabilidad de que la variable aleatoria de x, tenemos aquí nuestro intervalo de 0 a 5 y la probabilidad tenemos aquí ya nuestros datos y podemos observarlo en el gráfico de barras. Este gráfico podemos guardarlo como imagen o como documento de MATLAB. Entonces tenemos ya la respuesta a este ejercicio. Para el siguiente ejercicio nos pide que para una distribución binomial con n es igual a 10 y una probabilidad de 30%, calcular la distribución de probabilidades para la variable aleatoria x. Es igual que el ejercicio anterior, vamos a ver en nuestro intervalo de x es igual a 0 y 10, nuestro comando de p es igual a bnov pdf, nuestro intervalo de 0 a 10, 10, nuestra probabilidad de 30% o 0,3, y en este caso nos pide un gráfico de las variables x y p y ponemos nuestro dato r entre comillas para que nos salga de color rojo. Entonces lo que hacemos es poner Run and Advance y ya tenemos respondido la pregunta. Entonces tenemos aquí nuestro intervalo de 0 a 10 y las probabilidades para la variable aleatoria 5 tenemos aquí, como pueden observar, y nuestro gráfico de barras de nuestras probabilidades para la variable aleatoria de x de color rojo, como lo especificamos aquí. Esto para este ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio que nos pide calcular la probabilidad de obtener 4, 5 o 6 caras de lanzamientos de una moneda mediante la aproximación binomial y mediante la normal. Entonces, como datos tenemos P es igual a 50%, Q es igual a 50%, nuestro número total de datos 9, nuestra media que es N por P, que nos daría un resultado de 4.5 y nuestra varianza de 1.5.
Entonces, para calcular, para responder a los diferentes casos de 4, 5 o 6 caras, utilizamos estos comandos, que va a ser p es igual a pinof pdf entre paréntesis 4, 9 y nuestra probabilidad es 50%, más binof pdf entre paréntesis 6, 9 y la probabilidad es 50%, más binof pdf entre paréntesis 6, 9 y 50%. Esta para calcular la distribución binomial cuadro a cuadro. Para calcular la distribución binomial acumulada entre los límites superior e inferior, utilizamos el mismo comando, a excepción que en esta vamos a restar binof cdf 6.5, 9 y 0.5 y 3.5, 9 y 0.5. Y para tomar los límites superiores e inferiores del intervalo vamos a utilizar el comando y es igual a norm cdf 6.5, 4.5, 1.5 menos norm cdf 3.5, 4.5 y 1.5. Entonces lo que vamos a hacer es poner run and advance y ya tenemos respondido a este ejercicio. Entonces, la probabilidad para calcular la distribución binomial cuadro a cuadro y obtener 4, 5 y 6 caras, tenemos que es de 0.57. Para calcular la distribución binomial acumulada de los límites superiores e inferiores, tenemos que es 0,65. Y tomando los límites superiores e inferiores del intervalo, tenemos que es y es igual a 0,65. Para el siguiente ejercicio nos pide que hallar el área bajo la curva normal de z es igual a 1,20 y z es igual a 2,40. Entonces, en este caso vamos a utilizar el comando y es igual a norm cdf entre paréntesis 2.4 límite superior, 0,1 menos norm cdf, el límite inferior de menos 1,20, 0,1. Esto, como z se normalizada, se tiene que la media es 0 y la desviación estándar es 1. Entonces ponemos run and advance y tenemos que el área bajo la curva normal entre z menos 1.20 y z 2.40 es de 0,87. Para nuestro siguiente ejercicio nos pide calcular el área bajo la curva normal a la izquierda de z es igual a menos 1,78. Entonces en este caso vamos a utilizar el comando y es igual a norm cdf entre paréntesis menos 1,78, 0 y 1. Run and advance y el área bajo la curva normal a la izquierda va a ser de 0,037. Para nuestro siguiente ejercicio nos pide calcular el área bajo la curva normal a la derecha de z es igual a menos 1,70. Igualmente utilizamos el comando y es igual a 1 menos norm cdf 1,78, 0,1, debido que este nos dice a la derecha. Run and advance y tenemos que el área bajo la curva normal a la derecha es de 0,037. Para el siguiente ejercicio nos dice que las estaturas de los varones de la universidad se encuentran distribuidas normalmente con la media de 170 centímetros y una desviación estándar de 4 centímetros. Calcular a. La probabilidad de que un estudiante tenga una estatura superior a 172 centímetros y b. El porcentaje de estudiantes que tendrá una estatura entre 160 centímetros y 170 centímetros. Entonces vamos a utilizar dos comandos para responder a estas dos preguntas. Nos dice que para la primera pregunta y es igual a 1 menos norm cdf entre paréntesis 172,170,4, esto para la pregunta número A. Para la pregunta A.
y y es igual a norm CDF entre paréntesis 170,170,4 menos norm CDF 160,170,4. Esto para la pregunta B. Lo que hacemos es poner run and advance y ya tenemos respondidas las dos preguntas. Entonces, la probabilidad de que un estudiante tenga una estatura superior a 172 centímetros es de 0,30 y la probabilidad, el porcentaje de que estudiantes tendrán una estatura entre 160 y 170 centímetros es de 0,49. El siguiente ejercicio nos pide, en una distribución binomial de frecuencias, donde la probabilidad de 20% es encontrar la probabilidad de obtener al menos 10 éxitos en 50 experimentos. Como datos tenemos una probabilidad de 20%, el restante de 80%, el total de datos de 50 y nuestra media que es de 10, nuestra varianza de 2,8284. Entonces vamos a utilizar dos comandos para resolver estas preguntas. La primera, CY es igual a norm CDF entre paréntesis 10.5, 10, 2, 2.8284 que es nuestra varianza. Esta para el cálculo utilizando la distribución normal. Y para el cálculo utilizando la distribución binomial utilizamos YC es igual BNOV CDF y entre paréntesis 10, 50 y 0,020 de la probabilidad. Ponemos run and advance y ya tenemos las respuestas a las dos preguntas. La distribución normal de las frecuencias es 0,5987 y para la distribución binomial es de 0,5836. Para nuestro siguiente ejercicio dice, si una distribución normal tiene como media 20 y varianza 3, encuentra la probabilidad de que una variable seleccionada al azar sea mayor de 30 o menor de 15. Entonces, vamos a utilizar tres comandos. El primero, y30 es igual a norm CDF 30,21,3 y para la segunda, y15 es igual a norm CDF 15,21,3 y para calcular la probabilidad P es igual a 1 menos y30 menos y15. Ponemos run and advance y ya tenemos respondido a este ejercicio. Para y30, para la probabilidad de que sea mayor a 30 es de 0,99 y la probabilidad de que sea menor a 15 es de 0,022 y la probabilidad en total es de 0,024. Para nuestro siguiente ejercicio nos pide que se analizó una muestra de 5 bebidas gaseosas de un mismo sabor y una misma marca y se encontró que su contenido de agua era en mililitros de 20, 19, 20, 22, 18 y 22. Obtener el intervalo de confianza al 95% para estimar el contenido medio de agua de todas las gaseosas de este tipo. Entonces nuestra matriz va a ser de x es igual a 20, 19, 22, 18 y 22. Para calcular cada uno de estos datos ponemos entre corchetes media muestral, desviación típica muestral, intervalo de confianza es igual a norm fit de la variable x y la probabilidad 0,05. Para el otro comando que es entre corchetes media muestral, desviación típica muestral, el intervalo de confianza es igual a norm fit de x, 0,01. Y para responder al intervalo del 95% es x es igual a norm intervalo de norm min
0,025, 0,95,01. Esto para intervalo de confianza del 95%. Para intervalo de confianza del 99 tenemos la misma fórmula a excepción del 0,01 y el 0,99. Y para nuestro intervalo de confianza del 90% tenemos la misma fórmula a excepción de los datos de 0,1 y 0,9. Lo que hacemos es poner Run and Advance y ya tenemos aquí respondido nuestra pregunta. Para nuestra media muestra el 20 y así para los diferentes intervalos de confianza, para el 95, para el 99 y para el 90%. Y este ejercicio lo que nos pide es hallar la probabilidad para x es igual a 2 con una función de distribución acumulada de x al cuadrado y 3 grados de libertad. Luego hacer el proceso inverso, es decir, calcular x dado p. Entonces como datos tenemos que b es igual a 3 grados de libertad, x es igual a 2. Para responder estas dos preguntas vamos a utilizar los comandos p es igual a chi 2cdf entre paréntesis las variables xb. Esto para calcular la probabilidad acumulada de chi cuadrado con x es igual a 2 y b es igual a 3 grados de libertad. Para el otro tenemos que x es igual a chi 2 y entre paréntesis la probabilidad, b. Esto para calcular el valor de x con la probabilidad calculada de p y 3 grados de libertad. Y lo que hacemos es poner Run and Advance y ya tenemos respondidos las preguntas. Entonces, la probabilidad acumulada de chi al cuadrado va a ser igual a 0,42 y el valor de x con la probabilidad calculada de p y 3 grados de libertad va a ser de 20.000 o 2, va a ser de 2, perdón. Y esto es los ejercicios del capítulo 2 de probabilidad resueltos en el programa de MATLAB.